tardes, mi nombre es Andracelina Reyes Ortiz de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Hago parte del programa de psicología. También hago parte del curso de psicología social. El número del curso es 403019A 1394. El día de hoy nos encontramos reunidos para hacer una tertulia acerca de un tema sumamente importante que afecta a nivel nacional y global. El tema que abarcaremos hoy es la inmigración en Colombia. Este encuentro se encuentra conformado por el señor Juan Carlos Puerta, Andrea Martínez, Ingrid Ferreira, Sandra Ocio, Néstor Romero, Álvaro Arrieta, José Ballestero. Bueno, les explico. En primera instancia, les explico la dinámica de este encuentro. En primera instancia les haré una pregunta generalizada. Cada uno dará su punto de vista frente a esta problemática y luego lanzaré 3 preguntas orientadoras y el que pueda responderlas con mucho gusto puede dar su punto de vista. Bueno, ¿cuál es su percepción frente a la problemática social de la inmigración en Colombia? Pues pienso que en Colombia, por problemas políticos y sociales dentro de nuestro país, pues hay personas que tienen que emigrar a otros países como Estados Unidos, Canadá, España, a conseguir mejores oportunidades, ya que aquí en Colombia pues lamentablemente no hay oportunidades para esas personas poder salir adelante. Bueno, ¿qué considera usted? Si quiere le repito nuevamente la pregunta. ¿Cuál es su percepción frente a la problemática social de la inmigración en Colombia? pero ¿puedo dar una opinión necesariamente de los inmigrantes que vienen de otros países acá o exactamente de emigrar de aquí hacia afuera? Que vienen y salen, porque es de Colombia. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, mi punto de vista de los inmigrantes que vienen de otros países, pues no porque voy a querer hablar mal de los venezolanos, pero en parte hay muchos venezolanos que vienen acá a Colombia a emigrar, pero no todos vienen de buena manera. Hay unos que vienen de pronto a robar, con malas influencias, drogas, entre otras. Como de acá mismo, de acá de Colombia, salimos a otros países como Canadá, Estados Unidos, de pronto a buscar un mejor futuro, nuevos orientes, nuevas oportunidades de trabajo, porque, o sea, no está mal decir que en Colombia el trabajo está demasiadamente escaso. Y en otros países hay muchas oportunidades de trabajo. Esa es mi opinión desde mi punto de vista. Continúe, por favor. ¿Qué piensa usted frente a esta temática? Bueno, mi punto de vista es la falta de oportunidades. Emigran de aquí de Colombia para otros países por la falta de oportunidades. Vivimos, por lo menos aquí en San Juan de Nepomuceno, si nos vamos a trabajo no hay fuentes de trabajo y hay que tener prácticamente palancas políticas para uno poder acceder a un empleo. Ese es mi punto de vista. Bueno, con lo que concierne a la percepción, por ejemplo, la problemática que estamos viviendo a nivel de estos países latinoamericanos con la inseguridad, es una política que se está expandiendo pues casi a todos los países de Latinoamérica y yo digo que global. Entonces radica una cantidad de componentes y una cantidad de factores de que están influenciando o influyen en toda la descomposición que se está dando en todos estos países. Bueno, ese es un problema social y político. Para mí hay 2 clases de migración, una voluntaria que sale a buscar nuevas oportunidades y otra por problemas políticos que tienen en un país determinado y se ven en la obligación de salir. La migración es un problema desde todo punto de vista, porque si por ejemplo lo miramos en la parte de Colombia, los inmigrantes que han llegado de otros países, por ejemplo Venezuela, de una forma le han quitado fuentes de trabajo a colombianos y sin embargo pues el porcentaje de desempleo está bajando y pues hay que tomar medidas en eso y eso es un problema más que todo político. No, para mi punto de vista, para mí la migración viene por la desigualdad que hay entre nosotros los seres humanos. A veces ninguno en el mundo es perfecto, porque la perfección no existe. A veces criticamos al que viene y al que va.
pero no vemos el punto de a dónde sale. Todo sale es de la desigualdad que tenemos, unos que estamos en el poder y otros que no lo tenemos. Por eso es que hay tantos migrantes en el mundo que salen de su país a migrar a otra parte. Bueno, muy bien. Ahora te voy a lanzar unas preguntas orientadoras y el que pueda responder, por favor, lo hace. ¿Qué tanta confianza le genera a ustedes la población migrante venezolana? Dígame, La confianza. ¿qué tanta confianza? O sea, en mi caso, o sea, como se ven tantas noticias de venezolanos, fíjate, hay un caso que está pasando en el Perú, que unos venezolanos se metieron y estaban extorsionando a poblaciones y mataron unos niños. Y prácticamente el gobierno de Perú no quiere ni un venezolano. Entonces, si bien es cierto, hay muchos que no piensan de la misma manera, pero por justo pagan pecadores. Hagan pecadores, así. Entonces, ese es mi punto de vista. Bueno, yo tengo otra opinión. Yo digo que la confianza pues prácticamente es un poco extraño en el sentido porque prácticamente desde que hay emigración ya hay una problemática. Ya hay una problemática prácticamente inclusive que concierne y repercute y tiene unas repercusiones inclusive en los nacionales, en los connacionales de cada país. Y es un problema que los gobiernos tienen que buscar la política, cuál sería la solución para tratar de llegar a la posible solución de esta problemática que estamos viviendo a nivel del continente. ¿Una opinión más? Oye, yo, como lo decía ahora rato, es un problema social. Por ejemplo, los venezolanos llegaron aquí es generar nuevos, o sea, buscar trabajo, y esos trabajos que ya ellos tienen pues eran para colombianos. Entonces sí genera un problema social bastante enero. Y como decían los compañeros, hay mucha gente que no viene a trabajar sino es a producir males, ¿me entendió? Como el Tren de Aragua, como los que están robando, los que están asesinando, y todo eso es un problema bastante social grande que hay en Colombia con los inmigrantes venezolanos. Gracias. Por acá tenemos otra opinión. Bueno, una de las opiniones que yo daría para los inmigrantes y en la parte de la confianza es que digamos que muchas mujeres de allá han venido a Colombia de la manera como que muy fácil a prostituirse, es un punto. Muchas han venido a dañar hogares, porque eso es algo que es muy real. Segundo, la droga, o sea, eso es... O sea, muchos jóvenes de aquí, no voy a hablar sinceramente nada más de aquí de San Juan, de otras partes, de otras ciudades, han traído muy malas influencias acá a Colombia. La droga, el prostituismo, que no les importa de pronto vender su cuerpo por unos 5.000, 10.000 pesos, lo que sea. Como han venido otros que han traído proyectos de trabajar, que de pronto han traído buenas cosas, que de pronto nosotros mismos colombianos nos hemos guiado y hemos visto, no, que la empanada, que esto, que lo otro, y uno también como que se guía de esos buenos ejemplos que algunos venezolanos traen acá a Colombia. Esa es mi opinión, el emprendimiento por lo menos. Bueno, ¿alguien tiene algo que decir al respecto? Bueno, muy bien. Bueno, para mí, así como te digo, la desigualdad es la que lleva a todo este punto que la señorita acaba de decir. Lo que pasa es que los que tenemos más que los que no tenemos, a veces nos lucramos de la persona que viene necesitada. Aquí viene un albañil venezolano, hace su trabajo bien en su país y venimos aquí. Mientras el de aquí se gana 60.000 pesos por su trabajo, al otro que viene migrando, muerto de hambre, le ofrecen 20.000, 15.000 pesos por el día de trabajo. Y eso es lo que conlleva a que vendan su cuerpo tantas niñas como mujeres, que nada más mentamos a los migrantes, pero es que aquí en Colombia también sucede lo mismo con las mujeres colombianas. No podemos juzgar y miremos la paja que tenemos en el ojo de nosotros para mirar la paja del hermano. Bueno, muy bien. Bueno, otra pregunta gira en torno a, ¿está usted de acuerdo con que los migrantes aumentan los niveles de pobreza en nuestro país? ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién dice su punto de vista? Que aumente, Ajá, sí, o sea, que se aumente la pobreza. sí señora. No estoy de acuerdo, es que al contrario, o sea, vamos a suponer, se vienen cierta cantidad de venezolanos.
ellos traen innovaciones, porque si bien es cierto, hay venezolanos que han llegado aquí a San Juan y a Colombia en general y han innovado negocios. Sí. O sea, ideas que no tenían los propios colombianos la trajeron venezolanos. Entonces, ¿qué pasa? Que a medida de nuestros ingresos, en vez de pobreza, lo que hay es que buscar de generar más ingresos. O sea, hay que acabar con la pobreza. ¿De qué manera? Con la innovación de los negocios y emprendimientos que tenga cada individuo. ¿Quién tiene otra opinión? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Repítame la pregunta. Bueno, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo, más bien, de que los inmigrantes venezolanos aumenten la pobreza en nuestro país? No, yo estoy en desacuerdo total, porque es que prácticamente las vivencias y lo que estamos viviendo aquí en Colombia, pues está demostrando de que prácticamente esa migración venezolana que está llegando aquí a Colombia nos está haciendo un perjuicio grande, inclusive en el ámbito de lo social, en el ámbito de la inseguridad, pues prácticamente allí ha aumentado pues prácticamente ya lo que es la inseguridad en Colombia. Y yo digo de que prácticamente en ese sentido, en ese aspecto nos estamos perjudicando también. Porque es que la inmigración venezolana no son es una cantidad supuestamente, según la estadística de inmigración, creo que pasan de más de 2 millones de personas. Entonces ningún país, ni latinoamericano ni de Europa, pues está en condiciones de aguantar semejante emigración que tenemos aquí en Colombia. Y nos está afectando en ese sentido. Y genera pobreza porque a diario lo vemos gente en Cambuche, no solamente los colombianos, sino ellos mismos. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de San Juan, lo que es Caraquita, que es puro cambuche, viven en la miseria, viven en la pobreza absoluta, y eso repercute en el Estado colombiano también. No solamente en los colombianos que estamos pobres, no, sino en ellos también, porque lo ven en los parques, en los puentes, y eso aumenta más la pobreza en Colombia. No solamente colombianos, sino ellos también, porque asumen ese rol. Para mí es problema gobernar. ¿Por qué? Yo estuve en Venezuela y cuando Venezuela estaba en sus buenos momentos, habíamos 5 millones de colombianos en Venezuela y nunca vivimos de la manera que viven los venezolanos aquí en San Juan, aquí en Colombia, para decir. El que tenía una casa desocupada o un taller, se la brindaba a aquel que iba llegando, porque yo lo viví. En el 2001 que se formó todo lo que se formó en Venezuela, yo estaba allá. Y nosotros nunca podemos decir que dormimos en la calle. Mientras tanto, los que han llegado, nosotros le hemos dado la espalda. Eso es xenofobia. Entonces, tenemos que mirar es que no es de los que vienen, sino de los que estamos aquí gobernando. Porque aquí en Colombia no se gana el empleo por los sacrificios, sino es por cotas políticas. Así que se trabaja aquí en Colombia. Si tú me tienes 2 votos, yo te doy el trabajo. Si tú no me tienes nada, así sea un profesional. Lo importante es la madrina política que tú tengas. Así es, muy bien. Bueno, bajo este mismo punto de idea, yo quisiera preguntarles cuál sería una forma de integrar a los inmigrantes. Yo digo que esa es una política de Estado y política de gobierno y una integración a nivel global y a nivel de aquí en Latinoamérica. Pero usted como ciudadano, ¿cómo podría usted hacer para que haya la integralidad? Para que exista. Yo creo que en ese caso hay que crear política del gobierno central y en el ámbito de nosotros, por ejemplo, en el caso aquí de San Juan, a ver qué podemos aportar, en qué podemos, por ejemplo, contribuir para por ejemplo, para tratar de solventar esas circunstancias o salir de esas necesidades con que vienen. Mira, yo ahora rato le decía que para mí había 2 clases de migración. La voluntaria, que es esa que sale a trabajar, y la otra que sale en volumen cuando hay un conflicto interno en determinado país. Son 2 casos muy distintos. Por ejemplo, él comentaba de que cuando él fue a Venezuela, eso fue un voluntario, como hoy emigramos a Estados Unidos en busca de una fuente de trabajo. Y como había esa fuente de trabajo, pues la gente llegaba. Pero cuando se llega en volumen y no hay esa fuente de trabajo, porque Colombia, usted mismo lo están diciendo, que Colombia no tiene fuente de trabajo. Entonces, al llegar esa cantidad, pues ocurre eso, ¿me entendió?
Por la pregunta que usted dice de que en qué podemos aportar, yo creo que esa desconfianza que se habla aquí, que por ejemplo a muchos le brindaron la oportunidad de trabajar en una casa y cuando la dueña de la casa se descuidó, salieron y le robó y le hicieron una cantidad, entonces hay esa desconfianza en esos inmigrantes, ¿me entendió? Porque es que, vuelvo y repito, dos casos de migración muy distintas, ¿me entiendes? Cuando se va por volumen o cuando se va por voluntad propia en busca de una fuente de trabajo, sí, pero cuando se viene en volumen, ahí viene Raimundo y todo el mundo, eso es como una creciente, eso trae de todo, ¿me entiendes? Entonces, eso es por eso yo le decía que es un problema social político, porque es que radica de ahí el problema de la inmigración, ¿me entiendes? En Estados Unidos la gente va a trabajar, pero ellos tienen su política y a veces no entra en todo el mundo, ¿ve? Pero es así, eso no. Bueno, en última instancia quisiera preguntarles cuál es su percepción personal frente a la forma como el actual gobierno ha manejado las políticas de migración nacional. Mira, vuelvo y repito lo que yo le decía hace rato. Cuando se presenta ese volumen, el caso de Venezuela fue una migración de volumen. El país no estaba preparado para esa cantidad de migración. ¿Por qué? Porque Colombia es un país que tiene muchos problemas sociales. Y no solamente el gobierno de Colombia lo ha solucionado a nosotros los colombianos. Ahora imagínense ustedes que llega. Entonces, por eso es que hoy en día hay una política de Estados Unidos que está fomentando unos dineros a Colombia para que atienda un poco más, absorbente, pues un poco más la inmigración esa que viene en volumen. Porque eso es de ahí. Cuando las cosas vienen en volumen y el país no está preparado, pues eso es un poquito más complicadito. Ya creo que este presidente, desde que se posesionó hace ya más de un año, sus políticas fueron totalmente diferentes a las del presidente anterior. El presidente anterior le hizo un cerco al presidente Nicolás Maduro, que es de Venezuela, el cual no dejaba que los emigrantes entraran. Él le cerró la frontera. En cambio, este actual gobierno, pues desde que él se posesionó, mandó a abrir las fronteras nuevamente, le ha brindado más estabilidad a todos esos emigrantes que hoy viven en el país, no los que van a llegar, sino los que ya están. Entonces yo pienso que este gobierno se ha preocupado mucho y ha convocado también a Latinoamérica. Cuando va a los congresos de Estados Unidos, le pide a Estados Unidos que le quite el bloqueo económico que tiene Venezuela, pues para que puedan llegar alimentos. Es que principalmente el venezolano está emigrando no tanto por la falta de empleo en su país, sino por la falta de comida, ya que ellos no son productores o grandes productores, sino que son como Colombia, que nosotros el 80% de la comida y de las cosas que tenemos son importadas. Entonces, ¿qué pasaría si hay un conflicto interno y no nos dejan importar comida? Pues nos vamos a morir de hambre y tenemos que ir a otros países a subsistir, ni siquiera a trabajar o a generar riqueza, sino nada más por subsistir. Entonces, yo considero que este gobierno ha tenido un impacto positivo acerca de la inmigración y cómo han venido manejando las políticas migratorias. ¿Alguien más quiere participar? Yo digo también que este gobierno del pacto histórico, pues prácticamente todo lo que es en el sentido de la inmigración, el problema no es que la inmigración que vayamos a decir que es venezolana. Si tú, por ejemplo, nos ubicamos en Necoclí, la zona que es para atravesar el Darién para poder coger Panamá y coger Centroamérica, esa es una problemática, yo digo que mundial, porque ahí en la zona del Darién está llegando emigración de todos los continentes, Y este gobierno, pues a pesar de toda la dificultad que tenemos y la dificultad que tienen todos los países latinoamericanos, este gobierno ha sido muy benévolo y va a ser muy benévolo con la política esa de la inmigración que estamos sufriendo nosotros aquí en Colombia. Y acá con lo que dijo el compañero Giancarlo es un punto muy importante, porque el problema, yo siempre lo he dicho, el problema de Venezuela no es Maduro, no es nada, sino es el bloqueo económico, el bloqueo que le tienen. Y lo que decía Giancarlo es cierto, que el presidente abrió la frontera, eso le permite llevar alimentos de aquí a allá y los inmigrantes ya no van a venir porque ya van a tener sus exportaciones de alimentos de Colombia hacia allá, y eso ha mejorado mucho porque yo tengo una hermana allá y ella comenta de que se abrieron las fronteras, pues ha mejorado bastante la parte de alimentos y de negocio y todo eso. Entonces ya el venezolano no trata de emigrar, sino que se queda allá porque ya hay la oportunidad, pero los bloqueos son los que ya tienen a los países esos
con hambre y pasando necesidad y todo eso. Ahí tenemos el caso de Cuba también. Los bloqueos son los que hacen producir esas emigraciones. Bueno, muchas gracias por sus excelentes apreciaciones. Estos son habitantes del municipio de San Juan de Nepomuceno, departamento de Bolívar, más exactamente en el barrio El Silencio. Muchas gracias. Gracias a ti. Hemos compartido una charla muy importante. Sí, fue una Y de ahí tertulia es muy que partimos todos. Las charlas así son muy importantes. Unos no están de acuerdo, otros de ahí, pero ahí estamos. Bueno, muchas gracias por su valioso Gracias a ti. tiempo. Gracias, doctor.